28 de julio, Evangelio de San Mateo 13, 31, 37, del libro Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret, del Padre José Luis Martín Descalzo. El centro de esta parábola es la antítesis entre la pequeñez de la semilla y su florecimiento en el reino escatológico, entre la dialéctica de Jesús, que muchas veces tiene que animar a los suyos, a un pequeño rebañito, asegurándole que el Padre le ha reservado precisamente a ellos el reino, un crecimiento exponencial. Pero hay que subrayar que ese florecimiento del reino se producirá al otro lado de la historia y al final de los tiempos, porque una interpretación ingenua y triunfalista ve en esta parábola una especie de resumen de la historia de la iglesia en este mundo, y empezó con poco y ha llegado a muchos millones. Las aves del cielo de los pueblos paganos han venido a poseerse en las ramas. Algo de realidad hay en esto. Quien compara los pequeños inicios de la comunidad cristiana en torno a las 12 con el esplendor de un Vaticano II, con sus 2500 obispos, ve efectivamente que el grano de mostaza ha hecho de su camino. Pero si se mira en profundidad, se ve que en los millares de obispos sigue siendo aún el grano de mostaza perdido en las páginas del mundo, de tan grande es la levadura. La iglesia de hoy es rigor mucho más cerca de los orígenes de la semilla y de su triunfo final. Un triunfo que no vendrá en su tierra, no vendrá en esta tierra. No es el número de los inscritos en el cristianismo, no es el brillo de los edificios del Vaticano, no son los apoyos políticos que la fe puede adquirir lo que constituye el verdadero tamaño del árbol de mostaza. La iglesia era tan débil con Constantino como bajo Nerón, tan pobre en la sangre de Inés como la púrpura de Teodora, tan necesitado cuando San Pablo afirmaba sus cartas como cuando un papa firma concordatos. La fuerza de este árbol creciendo solo puede estar en la realización del Evangelio y en la vida de los hombres y en la sociedad. Y en esto siempre hemos estado cerca del grano de diminuta semilla. San Agustín lo entendió bien cuando escribía: después de la persecución tan numerosa y tan crueles, una vez llegada la paz, una raída de paganos deseosos de tomar el nombre de cristianos encontraba un obstáculo en las costumbres que ellos tenían de celebrar las fiestas de estos falsos dioses con buenos tapadas y muchos vinos. Y como no podían finalmente privarse de estos placeres perniciosos, enraizados en ellos numerosos antepasados idearon como cosas buenas sustituir las fiestas paganas con otras fiestas en honor de los santos mártires, que se celebraba con sacrilegios, pero con los mismos excesos. No es pues el número de los que hacen crecer el árbol, sino la fidelidad del Evangelio. Por eso siempre ha habido dentro de la iglesia cristianos que regresan a la semilla de mostaza, los anacoretas, los monjes, los mendicantes, que aún hoy se empeñan en vivir la plenitud del Evangelio. Así la debilidad de la iglesia en su grandeza, lo mismo que su grandeza puede ser su debilidad mayor. En algunas escandalizan esto. Les gustaría una iglesia en la que se subrayase el brillo y no la debilidad, pero el Evangelio solo anuncia la plenitud de granazón. Para el futuro escatológico, aquí el Evangelio sigue siendo debilidad. San Jerónimo lo señala casi con orgullo. La predicación del Evangelio es lo más humilde de las teorías intelectuales. Esta doctrina desde el comienzo mismo
parece absurda cuando predican que un hombre es Dios y que Dios muere, el escándalo de la cruz. Comparar esta doctrina con la enseñanza de los filósofos y sus libros, y que el brillo de su elocuencia y el orden perfecto de sus discursos, y veréis cómo la semilla del Evangelio es más pequeña que todos los otros cimientos. Sigue siendo, sigue siéndolo en medio del brillo de las propagandas, en medio del estallido de la ideología. El evangelio sigue siendo debilidad. Y hay de los cristianos, sí, por hacerlos parecer más verdaderos e importantes, lo hinchamos como una ideología más. Hay de la iglesia si se instala como un poder humano más. En la iglesia verdadera siempre habrá más pobres que sabios, más débiles que poderosos, y entrar en ella es sabio y poderoso. Solo será pasando por la puerta de la debilidad. Un día, no aquí, serán fuertes las ramas de su árbol, y todas las aves del cielo que se hayan salvado del turbio de este mundo encontrarán cobijo y asiento en sus ramas. No aquí, no aquí. Gemela es la parábola del grano de mostaza, es de la levadura. San Mateo las une como pronunciadas en la misma ocasión. Esta ocasión lo encuentra Joaquín Jeremías en las dudas en que este determinado momento deberían de servir entre los discípulos sobre la misión de Jesús. ¿Qué distinción era lo que esperaba y lo que venía? Había soñado un triunfo esplendoroso del Mesías con el abayacimiento de los enemigos, y se encontraba constituyendo un grupo de miserables que sería aplastados, que cuando Pilato o Herodes levantaba la mano, constituía un grupo de pobres gentes entre las que no faltaban algunas de mala fama. La comunidad que llenaría las salas de banquete nupcial de Dios con la humanidad. La duda fue tal que, sugerida por el fariseo, y caló probablemente entre los discípulos de Jesús. Por eso, por eso el maestro insiste tanto y con las tan variadas imágenes, que no debe juzgarse solo por los ojos. Lo que hay en un grano pequeño será un día un árbol frondoso. Una pequeña lámpara que ellos son iluminará toda la casa un día, y ellos serán además la levadura que fermentará toda la masa. El reino tiene comienzo humilde, pero el pequeño rebaño que hoy triunfará en el reino definitivo de Dios. Con la imagen de la levadura regresa Jesús a las imágenes familiares. Él lo había visto 1000 veces en su casa, y lo mismo todo lo que le escuchaba. Las mujeres no compraban el pan en panaderías, ellas tomaban y amasaban la harina, y ellas ponían la levadura en el patio de la casa y lo cocían. Pero la imagen es a la vez realista y sugerida de realidad más alta. Jesús exagera evidentemente al citar con tanta precisión la cantidad de pan que prepara esta mujer. Habla de 3 medidas de harina. 3 es 39.4 litros, con la que podían cocerse una cantidad de pan para una comida de más de 100 personas. Ninguna ama de casa amasaría tanto en una sola jornada. Cristo está hablando de un banquete más alto y grande y sin medida más. No quedaríamos a mitad de camino si consideráramos esta parábola como una simple doble de los granos de mostaza, o esta se hablaba de extensión del reino de Dios con la levadura. Se señala además los misteriosa virtualidad de esta semilla tiene, que no solo fructifica en sí misma, sino que influye cuando lo rodea, como ha escrito Durán. Sucederá que el cristianismo en el mundo lo que acontece con la levadura en la masa.
fuerzas divinas ocultas y silenciosas, pero activas, contagiosas, que ganan terreno progresivamente y se van asimilando hasta que llega un momento en el cual, bajo sus acciones, la humanidad entera actúa para el servicio y la gloria de Dios. En este día, lo mismo que la masa se ha hecho sabrosa por su fermentación, el mundo entero, transformado por el Evangelio, habrá recuperado la complacencia de su Creador porque habrá vuelto a encontrar el gusto de las cosas de Dios. El influjo de la comunidad de creyentes será así más ancho que la misma iglesia, aunque no todo el pan se convertirá en levadura, todo él tomará el sabor de ese fermento. ¿Cuántas cosas cristianas hay hoy fuera del cristianismo? ¿Cuántos valores evangélicos han calado allí donde no ha logrado llegar la iglesia? Incluso cuántas luces limpias de Dios oídas un día de casa como el hijo pródigo podemos hoy recuperar los cristianos en lo que llamamos la acera de enfrente, y por eso hoy nos dice el Señor que el reino de los cielos se parece a ese pequeño grano de mostaza, y el reino de los cielos se parece a esa levadura que se mezcla con 3 medidas de harina. De el libro Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret, 28 de julio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.